La mayoría de la gente que cree estar preparada no lo está. No porque no haya comprado nada, sino porque lo que compró está mal guardado, en el lugar equivocado, en el formato equivocado, o con una fecha de caducidad real que ya pasó hace meses sin que nadie se haya dado cuenta. Hay algo que los que llevan años en esto saben y que casi ningún video te dice con claridad. Tener una despensa de emergencia mal organizada puede ser casi tan malo como no tener ninguna, porque te da una falsa sensación de seguridad. Crees que estás listo, llegas al momento en que lo necesitas y descubres que el arroz tiene gorgojos, que el aceite ya se oxidó, que la levadura ya no sirve y que la mitad de las latas están abolladas de una forma que hace que abrirlas sea un riesgo real. Eso no es preparación, es inventario caducado guardado con buenas intenciones. Aquí está lo que la mayoría no sabe. Según estimaciones de organizaciones de seguridad alimentaria, entre el 40 y el 60% de los alimentos que las familias guardan para emergencias se deterioran antes de ser usados, no por mala suerte, sino por errores específicos y completamente evitables, que se repiten en hogar tras hogar, sin que nadie los corrija, porque nadie los nombra. Uno de los errores de esta lista puede reducir la vida útil de tu arroz de 5 años a 6 meses, sin que notes ninguna diferencia visible desde afuera. Otro error que comete casi todo el mundo con las latas puede convertir un alimento perfectamente seguro en un riesgo real para la salud de tu familia. Otro tiene que ver con algo que guardas en tu cocina todos los días y que estás almacenando en el peor lugar posible sin saberlo. Al final de este video vas a conocer los 7 errores, por qué cada uno destruye tu despensa de formas que no se ven hasta que ya es demasiado tarde y qué hacer exactamente esta semana para corregirlos. Vamos, error número 7. Guardar los alimentos en sus empaques originales. Este es el error más común y el más costoso, porque afecta a prácticamente todo lo que tienes guardado y porque desde afuera no hay ninguna señal visible de que algo está mal, hasta que abres la bolsa y ya no sirve. El arroz en su bolsa de plástico de supermercado, los frijoles en su bolsa de plástico de supermercado, la harina en su bolsa de papel o plástico delgado, la avena en su caja de cartón. Todos estos empaques originales tienen una cosa en común: no son herméticos. Permiten el intercambio de humedad y oxígeno con el ambiente exterior de forma constante y silenciosa. Y ese intercambio tiene 2 consecuencias específicas que destruyen tu despensa antes de que te des cuenta. La primera es la humedad. Cuando el ambiente tiene más humedad que el interior de la bolsa, y en la mayoría de las cocinas y despensas de México, esto ocurre de forma regular, especialmente en épocas de lluvia. Esa humedad penetra el empaque y empieza a crear las condiciones perfectas para el crecimiento de hongos y bacterias. No siempre visible, no siempre con olor detectable al principio, pero ocurriendo. La segunda es los insectos. Los gorgojos y los ácaros de los granos no llegan de afuera de tu casa en la mayoría de los casos. Llegan dentro del empaque original desde la tienda o la bodega donde se almacenaron antes de que los compraras. Sus huevos son microscópicos y sobreviven en los granos sin ninguna señal visible. En el empaque original, con intercambio de aire, esos huevos eclosionan en semanas o meses. En un recipiente hermético sin oxígeno no eclosionan. La solución es simple y barata: recipientes de plástico duro con tapa de rosca hermética. Los encuentras en cualquier mercado, en tiendas de plásticos, en Mercado Libre. Un recipiente de 3 litros cuesta entre 15 y 30 pesos. Ese recipiente convierte arroz que duraría 6 meses en arroz que dura 4 o 5 años. Agrega un sobrecito de sílica gel adentro, que cuesta entre 3 y 5 pesos en cualquier papelería, y eliminas prácticamente toda la humedad residual. Esa inversión de menos de 35 pesos por recipiente es la diferencia entre una despensa que se protege y una que se deteriora en silencio. El siguiente error es uno que la mayoría comete con la mejor intención y que por eso mismo es el más difícil de corregir, porque nadie lo percibe como un error hasta que ya causó el daño. Error número 6. Guardar la despensa en la cocina. La cocina es el peor lugar posible de toda tu casa para guardar alimentos de larga duración. No porque sea un espacio sucio ni porque sea inseguro, sino porque tiene exactamente las 2 condiciones que más aceleran el deterioro de cualquier alimento: calor y humedad. Cada vez que enciendes la estufa, la temperatura en tu cocina sube varios grados. Ese ciclo de calor ocurre 2 o 3 veces al día, todos los días del año. Cada vez que hierves agua, que fríes algo, que usas el horno, estás generando vapor de agua que se deposita en las superficies y en los recipientes de tu cocina, incluidos los de tu despensa. Con el tiempo, ese ciclo repetido de calor y humedad
tiene un efecto acumulativo sobre la calidad de prácticamente todo lo que guardas ahí. El aceite vegetal guardado cerca de la estufa se oxida entre 2 y 3 veces más rápido que el mismo aceite guardado en lugar fresco y oscuro. La harina guardada en la cocina absorbe humedad ambiental de forma constante y su vida útil real puede reducirse a la mitad. El arroz y los frijoles en la cocina están constantemente expuestos a los ciclos de temperatura que aceleran la eclosión de cualquier huevo de insecto presente en los granos. La temperatura ideal para guardar alimentos de larga duración es entre 15 y 21 grados centígrados de forma consistente. En la mayoría de los hogares mexicanos, el lugar que más se acerca a esa condición no es la cocina, es una recámara poco usada, un cuarto de servicio, un closet interior que no da al sol, o cualquier espacio que no reciba calor directo ni humedad de cocción. Si no tienes otro espacio disponible y la cocina es tu única opción, aleja tus reservas lo más posible de la estufa y del fregadero. Guárdalas en los anaqueles más altos y más alejados de cualquier fuente de calor o vapor. Y considera invertir en una pequeña alacena con puerta que aísle los alimentos del ambiente general de la cocina. Error número 5. No tener sistema de rotación. Este error no destruye tus alimentos de golpe, los destruye lentamente, semana a semana, mes a mes, hasta que un día abres tu despensa y encuentras que tienes cosas caducadas desde hace un año que nunca usaste porque siempre agarrabas las más nuevas y las más viejas se quedaron al fondo, olvidadas. La rotación no es complicada. Es un principio simple que cualquier supermercado aplica en sus anaqueles y que la mayoría de los hogares ignora completamente. Lo que entra primero, sale primero. Cuando compras algo nuevo, va al fondo o debajo de lo que ya tienes. Lo que ya tenías va adelante o arriba para usarse antes. Siempre consumes lo más antiguo primero y repones con lo más nuevo. Sin ese sistema, lo que pasa en la mayoría de los hogares es lo contrario. La compra nueva se pone encima o adelante porque es más fácil. La compra vieja queda enterrada al fondo. La compra nueva se usa. La vieja sigue ahí. La siguiente compra nueva también va adelante. La vieja sigue al fondo. Y así hasta que un día la vieja está caducada y se tira sin haber servido para nada. El sistema de rotación también resuelve otro problema que la mayoría no considera. Te mantiene consumiendo lo que guardas de forma regular, lo que significa que siempre estás comiendo productos frescos dentro de su vida útil óptima y nunca acumulando inventario caducado. Una despensa bien rotada no es una bodega estática, es un flujo continuo donde siempre entra producto nuevo y siempre sale el más antiguo para consumo. Ese flujo es lo que hace que una reserva de emergencia sea también una despensa de uso diario sin ningún desperdicio. Pon fecha con marcador permanente en cada producto cuando lo guardes, no la fecha de caducidad del empaque, la fecha en que lo compraste tú. Eso te permite saber de un vistazo qué es lo más antiguo sin tener que revisar cada etiqueta cada vez. Error número 4. Guardar aceite y grasa sin considerar su vida útil real. Este error específicamente afecta a uno de los alimentos más importantes de cualquier despensa de emergencia, y es uno de los que más se comete porque nadie lo enseña y porque el deterioro no siempre es visible ni detectable por olor hasta que ya está en etapas avanzadas. El aceite vegetal estándar, canola, maíz, girasol, guardado sin abrir en lugar fresco y oscuro, tiene una vida útil real de entre 1 y 2 años. Una vez abierto esa vida útil, cae ya entre 3 y 6 meses, dependiendo de las condiciones de almacenamiento. Muchas familias que están construyendo su despensa de emergencia compran varios litros de aceite, los guardan en la cocina cerca de la estufa y los dejan ahí por años pensando que están bien porque la botella está cerrada y el aceite se ve claro. Lo que está pasando en esa botella sin que sea visible es la oxidación lipídica. Las moléculas de grasa se están descomponiendo de forma gradual por exposición al calor, la luz y el oxígeno que penetra incluso a través de empaques plásticos con el tiempo. El resultado es aceite rancio. Aceite rancio no solo sabe mal. Contiene compuestos de oxidación que en consumo regular tienen efectos negativos documentados sobre la salud. Y lo más problemático es que en etapas tempranas de oxidación el aceite puede no tener ningún olor ni sabor perceptiblemente diferente. La solución tiene 3 partes. Primero, guarda el aceite siempre en lugar fresco y oscuro, nunca cerca de la estufa ni en un anaquel que reciba luz directa. Segundo, implementa rotación estricta, consume el más antiguo primero y repone de inmediato.
Tercero, considera el aceite de coco como parte de tu reserva, porque su alto contenido de grasa saturada lo hace significativamente más estable que los aceites vegetales convencionales y puede durar entre 2 y 3 años sin oxidación significativa a temperatura ambiente. Una prueba simple para detectar aceite rancio es olerlo directamente. El olor a rancio es inconfundible una vez que lo conoces. Si huele a pintura, a crayones o a algo metálico, el aceite ya está oxidado y no debe consumirse. Error número 3. Ignorar las latas abolladas o dañadas. Este error es potencialmente el más peligroso de toda la lista porque puede tener consecuencias reales para la salud de tu familia y porque la mayoría de la gente lo ignora pensando que si la lata no está abierta, el contenido está bien. No todas las abolladuras en una lata son iguales y la diferencia importa. Una abolladura pequeña en el cuerpo de la lata, en los lados, generalmente no compromete la integridad del sellado y el contenido sigue siendo seguro. Pero hay dos tipos de daño en una lata, que son señales de alarma reales que no deben ignorarse bajo ninguna circunstancia. El primero es cualquier abolladura en las costuras o en los bordes de la lata. Las costuras son los puntos de sellado hermético que mantienen el contenido aislado del exterior. Una abolladura en la costura puede comprometer ese sellado de forma microscópica, invisible a simple vista, pero suficiente para permitir la entrada de aire y bacterias incluyendo el Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, una de las intoxicaciones alimentarias más graves que existe y que no produce ningún cambio visible, ni de olor ni de color, en el alimento contaminado. El segundo es cualquier lata que esté abombada, que se vea hinchada en los extremos o en los lados. Una lata abombada es señal inequívoca de actividad bacteriana en el interior que está produciendo gases. Esa lata no debe abrirse, no debe olerse y no debe consumirse bajo ninguna circunstancia. Debe desecharse inmediatamente envuelta en bolsa de plástico sellada. Revisa tu despensa esta semana. Toma cada lata entre tus manos y examina sus costuras y bordes. Separa cualquier lata con abolladura en costura o con abombamiento. La regla es simple. Si tienes duda, desecha. El costo de una lata de 20 pesos es infinitamente menor que el costo de una intoxicación alimentaria grave. Error número 2. No guardar suficiente agua o guardarla mal. Este es el error que más subestima la gente y el que primero convierte una emergencia manejable en una crisis real. La mayoría de las familias mexicanas que han pensado en preparación alimentaria tienen algo de comida guardada. Muy pocas tienen agua guardada en la cantidad correcta y en las condiciones correctas. El requerimiento mínimo de agua para una persona es de 4 litros diarios, solo para beber e higiene básica. Una familia de 4 personas necesita mínimo 16 litros al día. En una emergencia de 72 horas, esos son 48 litros solo de consumo básico, sin contar cocinar los alimentos de tu despensa que requieren agua adicional. La mayoría de las familias que tienen 1 o 2 garrafones de 20 litros en casa tienen agua para menos de 3 días para 4 personas. Pero la cantidad no es el único problema. La forma de guardar el agua también importa. El agua embotellada en garrafones de plástico expuesta a luz solar directa o a temperaturas altas puede desarrollar crecimiento bacterial y lixiviación de compuestos del plástico hacia el agua en periodos de almacenamiento prolongado. Los garrafones deben guardarse en lugar fresco, oscuro y alejado de cualquier producto químico doméstico cuyos vapores pueden permear el plástico con el tiempo. La solución práctica para México tiene 2 componentes. Primero, mantén al menos 4 garrafones de 20 litros por familia de 4 personas, 80 litros totales, rotados cada uno a 2 meses para mantener frescura. A entre 25 y 35 pesos por garrafón, esos son entre 100 y 140 pesos de inversión para 10 días de agua básica garantizada. Segundo, ten siempre pastillas potabilizadoras de dióxido de cloro disponibles. Una caja de 50 pastillas cuesta alrededor de 80 pesos en cualquier farmacia y cada pastilla potabiliza 1 litro de agua de cualquier fuente en 30 minutos. Esa combinación de agua guardada más capacidad de generar agua segura es la diferencia entre una emergencia manejable y una crisis de hidratación. Error número 1. Guardar solo calorías y olvidarse del sabor. Este es el error que más se subestima porque no parece un error de seguridad alimentaria, parece un detalle, un lujo. Algo que importa menos que tener suficiente comida, y es exactamente esa percepción la que lo convierte en el error más costoso de toda la lista en términos del bienestar real de tu familia durante una emergencia. Hay decenas de estudios sobre el comportamiento humano durante periodos de restricción alimentaria, en contextos militares
humanitarios y de desastre natural. Y todos llegan a la misma conclusión. El problema que primero deteriora el bienestar emocional y la cohesión familiar durante una crisis alimentaria no es el hambre, es la monotonía. La fatiga del sabor se instala entre el quinto y el séptimo día de alimentación monótona y produce efectos documentados y medibles sobre el ánimo, la cooperación entre miembros del hogar y la disposición a comer lo disponible aunque haya hambre. Una despensa construida solo con arroz, frijoles, atún y avena es una despensa que puede sostener la vida de tu familia durante semanas en términos calóricos. Pero es una despensa que va a producir fatiga de sabor en menos de una semana y que van a hacer que esas semanas sean significativamente más difíciles de lo que necesitan ser. Los ingredientes de sabor que transforman una despensa de calorías en una despensa real son exactamente los que menos espacio ocupan, menos pesan y menos cuestan. Consomé en polvo en bote grande, especias deshidratadas, ajo en polvo, cebolla en polvo, comino, chile, orégano, miel, azúcar, vinagre para encurtidos, chocolate en polvo, café, sal en cantidad generosa. Esos productos juntos ocupan el espacio de una caja de zapatos, cuestan menos de 400 pesos en total y son la diferencia entre una despensa que tu familia puede sostener emocionalmente durante semanas y una que produce deterioro de ánimo antes de la primera semana. La regla práctica es esta: por cada kilo de alimento básico que guardes, arroz, frijoles, pasta, avena, debe haber un ingrediente de sabor que lo acompañe, no como lujo, como necesidad nutricional y emocional igual de real que la caloría. Hay algo que vale la pena decir con claridad antes de cerrar. Construir una despensa de emergencia no es difícil ni caro, pero construirla mal es casi tan costoso como no construirla porque te da una seguridad que no existe. La diferencia entre una despensa que realmente va a funcionar cuando la necesites y una que va a fallarte en el momento más importante no está en cuánto gastaste, está en si evitaste estos 7 errores. Empaque original que no es hermético, cocina como lugar de almacenamiento, sin sistema de rotación, aceite guardado sin considerar su vida útil real, latas dañadas que no se revisan, agua insuficiente o mal guardada, y solo calorías sin sabor. 7 errores, todos evitables, todos corregibles esta semana sin gastar más de lo que ya tienes presupuestado para tu despensa. La despensa que va a proteger a tu familia no es la más grande ni la más cara. Es la que está bien guardada, bien rotada y bien pensada desde el principio. ¿Cuál de estos 7 errores estás cometiendo ahorita mismo en tu casa? Escríbelo en los comentarios, no para mí, para ti, porque cuando lo identificas en voz alta, es más probable que esta semana lo corrijas. Y si este video te hizo revisar tu despensa con ojos diferentes, un like ayuda a que más familias mexicanas lo vean antes de que lo necesiten. Completamente tu decisión. Solo quería mencionarlo.